no se guardan las distancias, etcétera, etcétera. En el caso de adultos también ocurre a veces esto. Las salas de emergencia cuando están hacinadas también puede ocurrir ello. Equipos contaminados, el equipamiento a veces no está, digamos, haciéndose la desinfección adecuada, instrumentos contaminados, inclusive las soluciones, que ojo, que ello implica también, por ejemplo, desinfectantes, antisépticos. A veces pensamos que como son antisépticos y desinfectantes no se contaminan. Eso es una mentira, sí se contamina, ¿ya? Sobre todo cuando alguien pretende rellenar los frascos, ¿no? Usaron un poco de alcohol y para no botar lo que queda de alcohol en la botellita, rellenan de un alcohol nuevo. ¿Y qué sucede? El alcohol que había quedado estaba contaminado, echan alcohol nuevo y ya termina contaminado. ¿Por qué? Porque la materia orgánica inhibe la acción antiséptica o desinfectante de la solución. Y esto es lo que a veces se desconoce y por eso es que ocurre de que a través de soluciones podemos estar trasladando gérmenes, ¿no? Que supuestamente esa solución no debiera tener. El agua, ni hablar, ¿no? El agua sabemos, en general, tanto en casa como en puede ser un transmisor de muchas enfermedades a través de ella, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos cómo a través de infraestructura, el hacinamiento que le decía en la UCI, justamente del 2005, como ven ustedes ahí, la demanda de neonatos fue tan alta entre enero y febrero de ese año, vean ustedes, solo había capacidad para 4, pero miren ustedes qué pasaba con la UCI neonatal, con la sección de UCI neonatal. Estaba en alrededor de 7 pacientes, casi 100. Es decir, habían 3 niños en exceso en la zona. ¿Y qué ocurrió? De que, a pesar que también era alta la mortalidad neonatal, de todas maneras, la mortalidad bruta se disparó a 22% la mortalidad bruta en ese tiempo, en ese periodo. Y ahí fue que se tuvo que intervenir seriamente y hacerle notar a las autoridades del Ministerio de Salud lo que estaba pasando. En ese tiempo perteneciendo al Ministerio de Salud. Y podamos reducir, ¿no? Ahí hubo una intervención y por suerte esto ya cayó en los meses sucesivos, logrando pues, que haya una inversión al respecto y se tomen medidas más enérgicas en cuanto a lo que es prevención y control de infecciones. Entonces, cuando incumplimos las medidas de prevención y control, sobre todo cuando brindamos la atención hospitalaria, ¿okay? Y esto tiene que ver porque, por ejemplo, cuando tenemos esto, ¿no? Un hacinamiento, ¿qué más ocurre? No es solamente que el neonato pueda estar juntito porque el neonato no se va a levantar, sino que el personal de salud tenía que brindarle atención a un neonato, ¿ok? Pero a la vez tenía otros neonatos que podían estar mal. Entonces, en ese momento, lo más seguro es de que no se le brindaba una atención adecuada. No había probablemente un lavado de manos adecuado, o por el momento el apuro de que un neonato se ponía mal, no se usaba guantes, ¿okay? O al momento de hacer las técnicas invasivas al neonato, por ejemplo, ¿no? Estamos tomándolo como ejemplo, pero esto puede ser cualquier paciente, no usamos el equipo de bioseguridad y las medidas de prevención y control de infecciones. Además, hacemos mal uso de los antibióticos, que es un tema ya crónico en estos momentos, tanto que se ha convertido en un problema de salud pública. Y cuando es un hospital docente, también hay mayor posibilidades de que haya mayor riesgo de infección en los centros de salud. Claro que esto se compensa con que los hospitales docentes también brindan mayor eficacia diagnóstica, ¿no? Entonces, en el peso, y no es, digamos, nada fuera de lo común poder hacer de que el equipo de estudiantes aprenda a controlar las infecciones. De esto obviamente no se hablaba, de bioseguridad, de control de infecciones, hace años no se hablaba en las universidades, ¿no? Hoy en día ya por suerte es parte de la currícula el poder hablar esto, ¿no? Que ustedes sepan, que ustedes se protejan, pero también que protejan a sus pacientes. Aquí, por ejemplo, pueden ver que cuando el número de personal también es reducido en comparación al número de pacientes, puede haber incumplimiento de la medida de prevención y control. Por ejemplo, acá, obviamente, antes de intubar al niño, ¿no? Al neonato de manera urgente, pero ¿qué ven acá? No está usando guantes, ¿no? Lo ha intubado todo sin guantes, no sabemos si se lavó o no se lavó las manos, esperemos que sí, pero eso ocurre, ¿no?
sobre todo en una guardia donde se pone pesada y tienes más de un neonato o cualquier paciente adulto que se pone en condición crítica, muchas veces se rompe todo lo que son las medidas de contención, de prevención y control de infección. Y eso es lo que ocurre frecuentemente, ¿no? ¿Y qué significa? De que, por ejemplo, aquí ven una mano depositada en un Petri, ¿no? Que es donde crecen gérmenes, y vean ustedes que estas bolitas son colonias, ¿no es cierto? Eso ya le han enseñado en microbiología. Y cada una de estas bolitas, vean que son de diferentes tamaños. Normalmente cuando es de un mismo germen, son uniformes, son iguales, ¿no? Pero acá vean ustedes unas grandotas, una más pequeña, medianas, otras más pequeñitas. O sea, esta mano tiene un montón de gérmenes diferentes que han crecido, ¿no? Le puso la mano, no es un Photoshop, ni nada, ni inteligencia artificial esto es real, ¿no? Pone la mano, a las 24 horas se ve cómo crecen los gérmenes que estaban en esa mano. ¿Ya? Entonces, ¿y cuándo puede ocurrir eso? Cuando los gérmenes se adosan a mi piel con cosas muy simples, ¿no? Jalando una cama, tomando la presión, tocando. Por eso es que es tan importante de que nos hagamos higiene de manos. ¿Ok? No se trata de ponernos guantes, se trata de hacernos higiene de manos. Dice, no, yo me coloco guantes para todo. No, ese no es el kit del asunto. El kit del asunto es que podamos ponernos a hacer la higiene de manos. Y la evidencia científica lo señala, ¿ya? No es lo que yo creo, ¿no? Hace tiempo había varias formas de prevenciones empíricas, algunas basadas en lógica, ¿no? Pero también tenemos evidencia científica. Y la higiene de manos no es una evidencia empírica, es una evidencia científica. Hay una serie de estudios que demuestran que con solo hacernos la higiene de manos se reducen las infecciones asociadas a atención de salud. Y esa experiencia la hemos vivido acá, como la voy a mostrar también más adelante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese gran instrumento en nuestro conocimiento, que es saber que con la higiene de manos voy a reducir las posibilidades de contaminar a mi paciente, de hacer que tenga una infección. Y la evidencia científica no nace hace poco tiempo, ¿no? Acá tenemos a Simpson, Semmelweis, 1847, vean ustedes. Con implementar la higiene de manos, redujo de abril de 1847, que tenía una mortalidad materna, o sea, mortalidad por sepsis puerperal de 18.27%, la redujo a 1.20%. No sé si han ustedes escuchado la historia, ¿no? Al respecto. Semmelweis trabajaba en un hospital que tenía dos alas, una ala donde atendían partos las parteras, ¿no? Lo que se llama hoy en día las obstetrices, ¿no? Las parteras en ese tiempo, no tenían mucho conocimiento científico, sabían cómo atender un parto. Y en otra ala estaban los médicos que también atendían partos, atendían otras patologías, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente partos. Pero también en ese tiempo sí se hacían bastantes autopsias, entonces todo muerto entraba a autopsia. Entonces Semmelweis comenzó a observar por qué en el ala de los médicos, donde se supone que tenían más conocimiento, se morían más que en el ala de las parteras. Entonces la pregunta era ¿por qué? Si nosotros se supone que sabemos mucho más de cómo atender, cómo proteger a la madre para que salga un niño bien, y por qué las parteras tienen un mayor éxito. La respuesta que él encontró fue, al observar, es de que los médicos, cuando iban desde la atención del parto a realizar autopsia y regresaban de realizar autopsia a las muertes por sepsis puerperal, es decir, personas infectadas, regresaban tan igual como se habían ido. No había ningún procedimiento entre lo uno y otro. Entonces él dijo, capaz, y en esa época obviamente no se conocían las bacterias, ¿no? Habían presunciones, hipótesis, se hablaba mucho de los miasmas, ¿no? El ambiente, algo está mal, ¿no? Entonces él decía, algo trae de la sala de autopsia y por eso se enferman más las pacientes que atendemos nosotros. Y a él se le ocurrió usar agua clorinada, ¿no? Es una especie de ají, de lejía, ¿no es cierto? Y con esa agua clorinada él agarró, hizo que cuando iban de un lado a otro se hagan una higiene de manos. Y con eso fue que consiguió esta reducción. Vean ustedes, ciencia.
Igual hizo Nightingale, por ejemplo, ¿no? Con lo que era las heridas en las salas donde cuidaba ella a los pacientes de la guerra, ¿no? Donde se infectaban los pacientes operados post cirugía de guerra, también redujo. Lister con antisepsia también quirúrgica en otro tipo de pacientes. Entonces, desde esa época ya teníamos suficiente evidencia, ¿no? Siglo XIX, teníamos suficiente evidencia como para saber que la higiene de manos, aún sin saber todavía de que había gérmenes, ¿no? Teníamos ese conocimiento de que podíamos evitar infecciones. Emma Semmelweis muere un año antes de que se descubra, demuestre la presencia de los microorganismos. Entonces, el pilar para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud es la higiene de manos. Es la intervención individual, o sea, sola, más efectiva para reducir la transmisión de patógenos en entornos sanitarios. Y la Organización Mundial de la Salud nos habla de los 5 momentos en que debemos realizarnos la higiene de manos, por lo menos. No es que exclusivamente esos 5 momentos, no. Pero nos dice que si por lo menos nos hiciésemos higiene de manos en estos 5 momentos, estaríamos triunfando contra la transmisión de agentes infecciosos. Y eso implica todos los agentes infecciosos. Son 2 antes y 3 después. Antes del contacto con el paciente, antes del procedimiento aséptico, o sea, donde yo necesito que las cosas se hagan sin contaminación. Después del riesgo de exposición a fluidos, o sea, si voy a entrar en contacto con fluido, por ejemplo, retirar la orina, ¿no? Cualquier cosa que puede hacer que haya fluidos en mis manos, tengo también que hacer higiene de la mano. Después de esa posibilidad de haber entrado en contacto con fluidos, y más si yo sé que entré en contacto con fluidos. Después del contacto con el paciente, es decir, toqué al paciente por algo, por lo que sea. Después del contacto con el cuerpo, es decir, no toco al paciente, pero toco las superficies que están aledañas al paciente y donde probablemente, casi seguro que él las ha tocado. Inclusive, por ejemplo, en una clínica, un control remoto que uso para ver la televisión, por ejemplo. O las mesas de comida, por ejemplo, ¿cierto? Las mesitas de noche. Entonces, si yo cumplo estos 5 momentos, voy a colaborar, voy a contribuir enormemente en disminuir las infecciones. Pero no solo eso. Tengo que hacer, antes del procedimiento aséptico, voy a usar guantes. El usar guantes no me exonera de la higiene de manos. Igual me tengo que lavarme las manos. Y después de terminar, al sacarme los guantes inmediatamente después de terminar, también tengo que hacerme higiene de manos, después del contacto. Entonces, recuerden que los guantes no exoneran de la higiene de manos ni antes ni después. Cuando yo no tengo agua y jabón, ya se ha demostrado que puedo usar solución alcohólica, nosotros le llamamos alcohol gel, ¿no? Y podemos hacer todos los pasos de la técnica de el uso del alcohol gel. Solamente estoy impedido, por decirlo así, de usar alcohol gel si yo al mirar mis manos las veo manchadas, sucias, ¿ok? O sea, no se ven limpias, se ven manchadas, sucias, o lo otro es que mis manos entraron en contacto con secreciones, sangre, secreciones. Ahí sí debe utilizarse agua y jabón, ¿ya? Entonces, no olviden ello. La medicina es la obra. Aparte de eso, tenemos nosotros que hay normas para la prevención y control de las IAS, ¿ya? Entonces tenemos que la vigilancia epidemiológica va a ayudar a identificar, ¿no? Ya va a identificar rápidamente de que sí tenemos o no riesgos para poder haber una infección. O el paciente tiene tantos procedimientos que lo genera un riesgo para una infección. Aplicar las medidas estándar, dentro de ellas, como primera línea, la higiene de manos. El uso de guantes también es importante. Habrá que aprender cuándo se usa guantes estériles, cuándo se usa guantes comunes, o sea, limpios nada más, que vienen en las cajitas esas, ¿no?
que mayormente es para protegernos a nosotros. Los guantes estériles son para proteger a mi paciente. Ya hemos hablado de la infraestructura y tener personal suficiente, ¿no? De acuerdo a los estándares establecidos en diferentes lugares. Además de ello, de usar las precauciones estándar, existen otro tipo de precauciones, una que se llama precauciones de contacto, de transmisión por gotas, que son las más frecuentes, y falta también la precaución por aerosoles, que tiene que ver con tuberculosis, sarampión, varicela, ¿no? Pero estas son las que mayormente están involucradas para la transmisión de bacterias para infecciones asociadas a atención de salud. Entonces, lo que nos dice en la precaución de contacto es que hay que usar las precauciones estándar más algunos otros elementos que ayudan, pero fundamentalmente usar las precauciones estándar. Y si voy a entrar en contacto directo con alguna secreción de estos pacientes, usar mandilones en especial. Y la limpieza del cuarto y desinfección de superficies son importantes. Si es una transmisión por gotas, voy a usar las precauciones estándar que implica higiene de manos y estar atento a que, como son gotas, tengo que usar mascarilla, ¿ya? Y uso de protectores oculares. Cuando se habla de uso de EPP, debo recordarles que siempre se habla del EPP necesario, no es del EPP completo, como algunos tienden a decir, es del EPP necesario. Entonces, cuando yo voy a estar en contacto con un paciente, tengo que valorar cuáles son los riesgos y de acuerdo a eso, uso el EPP que corresponde. Ya está demostrado de que el usar demasiado EPP me pone más en riesgo, ¿ya? Eso se ha demostrado con ébola, se ha demostrado con el COVID mismo, ¿ya? Entonces, no es necesario utilizar EPP en exceso, solamente tenemos que usar el EPP que corresponde según si es precaución de contacto, precaución de gotas, precaución por aerosoles, ¿no? Y siempre el pilar de ellas, lo que se llama precauciones estándar. Bien, entramos a lo que son las infecciones propiamente dicha. Vamos a repasar rápidamente. Esta es la infección urinaria asociada al catéter, ¿no? Está determinado pues de que el colocar un catéter a una persona le va a conllevar riesgo a que tenga pues una infección urinaria y sin hacerle una infección urinaria ya genera al mes nomás hoy en día que el 100% tenga bacteriuria. O sea, pensar que la orina de un paciente que tiene sonda urinaria no va a tener gérmenes es una utopía, es una mentira, va a tener gérmenes, pero eso no significa que sea una infección urinaria tampoco. Eso va a depender de la clínica, ¿ok? Antes peor, antes usaban los sistemas abiertos, hoy en día con bolsas colectoras, todo cerradito. Antes, a los 4 días nomás, como era sistema abierto, el 100% ya tenía bacteriuria, ¿ya? Y cada día en que una persona tiene catéter urinario, aumenta entre 2 a 16% su riesgo de infección urinaria. Por eso es que no debiéramos usar catéteres innecesariamente, ¿no? ¿Cuál es la indicación del uso de catéter? Si hay obstrucción uretral, obviamente, ¿no? El paciente está obstruido, hay que permeabilizar la uretra, entonces se usa el catéter urinario. El paciente está en una condición crítica, necesitamos medir diuresis, bueno, controlaremos la diuresis, pero tan pronto ya no sea necesario controlar la diuresis de manera estricta, no debiera continuar con la sonda urinaria. Y si el paciente tiene una hematuria importante, una hematuria macroscópica que sabemos que va a formar coágulos y se va a obstruir al paciente, debemos usar también sonda urinaria, ¿no? Por el tiempo también estrictamente necesario. ¿Ya? Tanto así que las medidas comprobadas para poder evitar la infección urinaria es evitar el cateterismo vesical. No se usa sonda urinaria por comodidad. ¿El paciente se orina? No, no es una indicación. ¿Ya? Disminuir la duración, es decir, cuanto más antes retirarse. Cuando voy a colocar el catéter urinario, no es que voy a colocar un catéter así a la loca y que no importa si tengo guantes o no tengo guantes, no. El catéter urinario también se usa técnica estéril. ¿Ya? Por más que pensemos que esa área está contaminada, no, porque de la uretra para adentro no está contaminado. Puede tener cierta microbiota, pero no es una contaminación. Más bien, al colocar la sonda, vamos a dañar la mucosa uretral, probablemente hasta la vejiga, ¿no? Y vamos a tener, digamos, daño ahí, penetrar ahí gérmenes, del exterior al interior. Lo otro es mantener el circuito cerrado. Cuando alguien apertura el circuito de lo que viene a ser, ¿no? Vamos a suponer que acá
lo abren, lo desconectan en alguna parte de la bolsa, ya perdió el circuito cerrado y por lo tanto va a generar un riesgo de infección. Cuando van a vaciar, tampoco es que la bolsa esté en el suelo y esta llave entra en contacto con el recipiente, sobre todo si no es un recipiente limpio, ¿no? A veces no se usa el recipiente limpio, entonces hay que evitar que entre en contacto y hay que desinfectarlo antes y desinfectarlo después para que de esa manera no haya problemas al respecto, ¿no? Eso es lo que debiéramos hacer. En el sitio quirúrgico hay varios factores que se han establecido, pero los más importantes y que sí podemos controlar es la estadía preoperatoria. Hoy en día, por eso es que se busca de que los pacientes lleguen el día de la operación, si es una operación electiva. ¿Ok? No debieran estar hospitalizados días antes de la operación. Eso genera mayores riesgos. No debiéramos rasurar a los pacientes, menos con Gillette, las prestobarbas, esas cosas, ¿no? Podemos usar esas recortadoras de vello que se usan por los peluqueros, por ejemplo, eso podríamos usar, o en todo caso con tijera, ¿no? Porque lo que se trata es disminuir la pilosidad si es que realmente va a dificultar el trabajo, ¿no? Que la cirugía no dure tanto, por eso es que se necesita que haya una buena técnica quirúrgica y lo haga personas con experiencia para que la cirugía no demore tanto. Y eso va a ser factores que van a ayudar a prevenir las infecciones de sitio quirúrgico. ¿Ok? Entonces, y lo otro elemento que se ha demostrado eficaz es el antibiótico profiláctico. Y eso ya está súper estudiado. Mayormente el antibiótico que se usa es la cefazolina, y esa cefazolina debe ser dada entre 30 a lo máximo 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. No es antes que entre a sala de operaciones, no. Ese era un error que han sido cometido por muchos años, sino es antes de la incisión quirúrgica. Por eso el mejor momento para colocar el antibiótico profilaxis es cuando ya está en sala de operaciones y le van a hacer la inducción anestésica los anestesiólogos, ¿no? Esa es una estrategia que tiene que adoptarse para evitar las infecciones de sitio quirúrgico. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, tenemos la prevención. A ver, acá, allá. La prevención de ICQ. Bueno, hay una serie de medidas, esto es para mostrarle que hay una serie de medidas que son no comprobadas y otras son inefectivas. Por ejemplo, el uso de botas en sala de operaciones está comprobado de que no funciona, o sea, no disminuye la infección de sitio quirúrgico. ¿Ya? Uso de doble guante solo no previene la infección de sitio quirúrgico, pero sí sirve en los casos de operaciones traumatológicas donde puede haber ruptura por los huesos de los guantes, pero eso es para prevenir algún daño en el cirujano, en el traumatólogo, ¿no? Los cultivos rutinarios de la sala de operaciones, para ver qué tipo de... Las alfombras desinfectantes a la entrada de la sala de operaciones, todo eso no tiene... Que el pabellón se operó a alguien séptico, alguien infectado, ya no se puede operar en esa sala porque el siguiente paciente se va a infectar. También es una gran mentira. Lo que se tiene que hacer sí es una desinfección inmediatamente que salga, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hoy en día sí funcionan. Neumonía asociada al ventilador mecánico. Bueno, siempre que hay evidentemente un tubo endotraqueal que se introduce hacia el paciente, vamos a tener pues que de todas maneras hay la posibilidad de que ingrese gérmenes hacia adentro, ¿no? Por eso es que todo esto se trata que sea de mayor esterilidad posible, ¿ya? Con todo el proceso tiene que ser lo más estéril posible, ¿ya? Para que ingrese el tubo endotraqueal. Pero en ese trajín, simplemente y fácilmente muchas veces hay lo que se llama aspiraciones, ¿no? O desde la orofaringe o va a ingresar hacia el tubo endotraqueal muchas veces por arrastre, otras veces, digamos, es porque regurgita y penetra y llega a entrar hacia la laringe y después hacia las vías aéreas, ¿no? Entonces, para evitar las neumonías asociadas al ventilador, se tiene que capacitar a las personas y saber cómo hacerlo, ¿no? Hay medidas también no efectivas, ¿ok? Por ejemplo, cambiar los circuitos en periodos menores de 48 horas no ayuda en nada. El uso de filtros en circuitos, la verdad que no ha probado mucha eficiencia, ¿no? Usar profilaxis antibiótica tampoco, en estos casos no ha probado eficiencia, que es muy diferente a lo que es sitio quirúrgico. Bacterias asociadas a catéteres, es decir, los catéteres venosos, ¿no? Por ejemplo, acá está a nivel de subclavia, no está a nivel de yugular.
que no esté en subclavia, ¿no? Debajo de la clavícula, ¿ok? Entonces, ahí se ha estudiado mucho más y a partir de ahí han venido, digamos, ciertos criterios, ¿no? Como que se desempeñó una estrategia que se llamó Stop Bacteremia, ¿no? O Bacteremia Cero, ¿no? Entonces, en donde se planteó que haciendo una higiene de manos adecuada para colocar y cuidar el catéter, una desinfección de la piel con clorexidina, que es un antiséptico de los mejores, máximas barreras de protección, es decir, usar campos estériles para colocar el catéter, preferiblemente colocar en la subclavia y no en otras áreas, y mucho menos a nivel de la femoral, ¿no? Que es mayor riesgo de infecciones, ¿ya? Retirar el catéter cuando no es necesario, como todo procedimiento invasivo, cuando no es necesario debe ser retirado. Esa es la premisa, ¿ya? Todo dispositivo invasivo que se quede en el paciente cuando no es necesario está generando un riesgo, de lo que sea, pero está generando un riesgo. Y evidentemente cuidar a los catéteres, y hay varias estrategias para ello, ¿no? Entonces tenemos aquí que hay factores, pero una de las cosas muy importantes es contar con personal capacitado, o sea, que la persona se entrene y sepa hacerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Cultivar la punta del catéter cuando es retirado rutinariamente, eso no tiene ningún sentido, ¿no? A veces tomamos hiemocultivos a través del catéter, pero es cuando sospechamos que el paciente tiene una bacteremia asociada a catéter. No es por si acaso, sino es porque ya clínicamente hay ciertos datos que nos hacen pensar de que hay ese tipo, digamos, de posibilidad de infección. Muy bien. Entonces, con todo lo que hemos conversado, en el mundo se ha establecido ya hoy en día algo que se llama estrategia Bundles, que bien tiene que decir, y en una mejor traducción se llama paquete de medidas, ¿no? Entonces, paquetes de medidas para la prevención basada en evidencia científica. ¿Y qué significa un paquete de medidas? Significa de que se han determinado para cada tipo de infección, como pueden ver acá, están las 4, se han determinado algunas estrategias que tienen alta eficacia. Y como tienen alta eficacia, deben ser aplicadas en cada uno de los pacientes que están sometidos a estos procedimientos invasivos. Pero la estrategia no se basa en que yo en un paciente le aplico alguno de ellos y los otros no, sino la estrategia se basa en que yo elijo entre 3 a 5 medidas de las que están aquí para cada una de las lesiones y decido que esas 3 y 5 medidas como paquete se las voy a aplicar al paciente. Si elegí 4 medidas, vamos a suponer, para prevenir las ITU, por ejemplo, y solo cumplo en algunos pacientes 4, en otros 3, en otros 2, quiere decir que estoy aplicando mal el paquete de medidas y lo más seguro es de que mi tasa de infecciones va a seguir tan igual como al comienzo. Quizás algún pequeño movimiento, pero no va a haber ninguna disminución sustancial. Pero si yo aplico mis 4 medidas, casi es una garantía de que la tasa de infecciones urinarias, en este ejemplo, va a disminuir notablemente. Igual pasa en cada uno de estos, en bacteremias, en neumonías, infecciones de sitio quirúrgico. Entonces, si yo aplico mis 3 o 4 o 5 medidas, ¿no? De manera conjunta, sin olvidarme, voy a tener éxito. Y para eso se monitorea que se cumplan estas medidas. Se dirá cumplido cuando cumplió todas las medidas en el paciente. Si no cumplió, aunque sea una, se dirá no cumplido. Entonces ya el porcentaje de cumplimiento va disminuyendo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se ha probado, eso es lo último que tenemos en el mundo implementando, ¿no? Ya este tipo de estrategias, ¿no? De paquete de medidas, o también llamado bundles en inglés, ¿no? Otra de las cosas, ya para ir terminando este tema, son las infecciones asociadas a atención de salud y la resistencia antimicrobiana. ¿Ya? Hoy en día se sabe que el 63,5% de las infecciones por bacterias resistentes son de origen hospitalario. Y hay más de 5 millones de muertes asociadas a resistencia antimicrobiana medidas en el 2019. Entonces,
El estafilococo aureus resistente a meticilina, o más conocido como MARSA en nosotros en español, ¿no? Las enterobacterias resistentes a carbapenems, ¿no? Más conocidas como CRE, por siglas en inglés, ¿ok? O las BLE, en este caso llamadas ESBL en inglés, ¿no? Para nosotros BLE, que son la beta-lactamasa de efecto extendido. Los enterococos resistentes a vancomicinas, o BRE en inglés, ¿no? Y el Clostridium difficile, ¿no? Vean ustedes cómo están vinculadas con estas infecciones que ya hemos hablado. Y en todas está básicamente las infecciones urinarias, las bacteremias, ¿no? Infecciones de sitio quirúrgico y las neumonías asociadas al ventilador en menor porcentaje, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para controlar esto? Bueno, se ha establecido que hay un programa de control de infecciones, ¿no? Acá plantean 8 medidas, ¿no? Para poder lograrlo, ¿ya? Son 8 medidas, dentro de ellas hemos hablado casi la mayoría de esta, ¿no? El programa mismo, preparar el programa, ¿no? Bajo un liderazgo institucional que tendría que ser la autoridad máxima de preferencia, vigilancia activa. ¿Qué significa esto? De que alguien va y va chequeando si el paciente se infecta o no, si el paciente tiene procedimientos o no, y de esa manera se va chequeando todo. Precauciones estándar que ya les he mencionado, precauciones por mecanismo de transmisión, que es la de contacto, gotas, aerosoles, ¿no? Controlar la limpieza, ¿no? La desinfección, la higiene hospitalaria, ¿no? El manejo de residuos sólidos, el uso racional de antimicrobianos. Hoy en día ustedes deben haber escuchado del PROA famoso, entonces ahí es donde mayormente se va manejando el PROA también dentro de esta estrategia, y formación de una cultura de seguridad del paciente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, y ustedes como alumnos deben llegar a ser médicos, creyendo firmemente en que es importante la seguridad del paciente, ¿no? No estamos para dañar al paciente, sino para protegerlo, ¿no? Primum non nocere, ¿no? No olviden eso. Y Semmelweis, como les había mencionado, él redujo, ¿no? La tasa de mortalidad, ¿ok? Y por eso es que nosotros tenemos que entender de que cuando tenemos muchas IAs, ¿ok? La clave de seguridad del paciente está en reducirla, ¿no? Este ha sido el primer indicador de infecciones asociadas a atención de salud, es el primer indicador de calidad en el mundo, ¿no? De ahí han venido los demás, ¿no? Tenemos pues que establecer políticas de control, ¿no? Que hay que determinarlas, ¿no? ¿Ya? Eso es muy importante. Tenemos pues también que gestionar los riesgos, ¿ya? Hay que dar información también a los pacientes sobre sus riesgos que pueden tener ellos, y ojo que también los familiares, como vamos a mencionar. Y quería mostrarles esto de todas maneras, que tiene que ver con determinar el costo de las infecciones y sus repercusiones. Les había mencionado como que por cada dólar invertido se ahorraban 16,5 dólares. Bueno, en este estudio, que fue mi tesis, ¿ya? De especialista, tenemos que aproximadamente se calculó de que, de acuerdo a la tasa con que se había iniciado de infecciones intrahospitalarias en ese momento, que era como 15%, ¿no? Si yo sacaba la cuenta de todo lo que iba a gastar, ¿ok? Según los casos prevenidos que se iban a dar, iba a gastar 7 millones de soles, ¿ya? Como medio millón en los días TAMA nada más, y en uso de antibióticos 12,000 soles, ¿no? Y gastos mínimos por 10 días, en total sumaban a casi 7 millones. Bien, de esos 7 millones, solamente para hacer higiene de mano básicamente, porque lo demás era gastos fundidos, porque era personal de salud, ¿ok? Se iba a gastar medio millón. Es decir, para reducir ese gasto de casi 7 millones, solo teníamos que invertir el 7,35%, ¿ok? Y de esa manera reducía, el hospital se ahorraba. Es decir, el hospital, ¿ok?, se iba a ahorrar 6.400.000 prácticamente. Entonces, esa es la estrategia, y nosotros con solamente utilizar la prevención de higiene de manos básicamente en ese periodo. Entonces, este es cómo se redujo la tasa de mortalidad bruta, ¿ya?
después de que hubo el gran pico de lo que viene a ser en el 2005, ¿no? Y tuvimos tasas de 3,7, 3,6, 3,6, ¿no? Entonces, de esa manera logramos reducir mortalidad, que es otro indicador mucho más importante, obviamente, que reducir dinero, ¿no? ¿Y por qué no se cumplen las medidas de control de infecciones? A veces decimos, bueno, todo eso es tan sencillo, tan fácil, ¿por qué no se hace? Muy bien, muchas veces el personal tiene sobrecarga de trabajo, por eso es que hay que interiorizar todo esto, ¿no? No es cuestión de que, ya me lo aprendí, no. Esperemos que el día de hoy ustedes puedan salir y estar convencidos de que cuando salgan como médicos y desde ahora que son estudiantes, apliquen lo que debe ser por lo menos la higiene de manos. Todo lo demás, fenomenal. Pero si por lo menos recordaran cuando tienen los 5 momentos de la higiene de manos, es más que fructífero lo que hemos conversado el día de hoy. A veces también las instituciones no tienen insumos. El EPP no está disponible, no se hace una formación adecuada, el personal cree que el riesgo es bajo, ¿no? Pasó mucho con el COVID, por ejemplo. Hay exposición, hoy en día probablemente muchos ni les interesa vacunarse para sarampión, ¿no? Porque piensan que no, el riesgo no es tan alto. A veces la organización más bien sanciona en vez de educar, ¿ya? La infraestructura para poder tener desinfección, manejo de residuos sólidos adecuada es deficiente, y quienes lideran las instituciones ni siquiera están convencidos de los comités de infecciones, solamente lo tienen porque hay una norma que dice que tiene que haberlo, pero después no participan de ellos, ni siquiera invierten en ello. Evidentemente, todo lo contrario es cuando tenemos, pues, elementos facilitadores, ¿no? Todo lo contrario a estas barreras que existen. Entonces, como futuros médicos en control de infecciones o participando en control de infecciones, ustedes tienen que practicar sus 5 momentos, usar su EPP de acuerdo a la categoría de aislamiento, no es embolsarse, no usar catéteres ni dispositivos si no hay una indicación clara, ¿no?, que lo amerite el paciente, reportar fallas cuando no se cumplen las medidas de control de infecciones y uno lo está observando, no ser cómplices, preguntar cómo es el mejor uso de antibióticos, ¿no?, el programa de stewardship, como se dice en los gringos, ¿no?, para poder controlar los antibióticos. Y bueno, esto es para los residentes, para los especialistas, etcétera, etcétera, que podemos lograr, ¿no? Y una vez más, decir de que no solo los pacientes son los que pueden infectarse, muchas veces son los familiares que lo acompañan y pueden generar una infección, pueden coger también una infección, como ha ocurrido, ¿no?, varicela, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el personal de salud a veces con pinchazos aprende de que también pueden ser infectados, ¿no? ¿Okay? Cuando se pinchan tomando un hada, por ejemplo, un estudiante, un interno, ¿no? Y como ya les mencionaba, primum non nocere, no me contagio y no contagio, ¿no?, o viceversa. Entonces, no se olviden que las IAS son un evento adverso muy frecuente, que el 70% pueden ser prevenibles en países como el nuestro. La higiene de mano es la mejor forma de prevenirlas y la más barata, dicho sea de paso. Que los paquetes de medidas son el estándar de prevención hoy en día. ¿Ah? Ya eso está demostrado con varios estudios. La resistencia antimicrobiana es preocupante hoy en día para lo que viene a ser las infecciones. Existe hoy en día lo que es la inteligencia artificial, y probablemente esto ayude a una vigilancia automatizada que va a transformar la tarea de los comités de infecciones. Pero no significa que los humanos no vamos a hacer nada, significa de que tenemos que comenzar a validarlos y a estar detrás para poder trabajar sobre ellos. Bien, este es el primer tema. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Me parece que no, doctor. Vamos a ir. Seguimos entonces, vamos con la otra, que es más breve.
A ver. ¿Qué pasó? Acá, ahí está. Ventana. Compartir. Muy bien. Entonces, en este segundo tema, vamos a hablar sobre brotes, epidemias y pandemias. ¿Ya? Estos términos no son difíciles de aprender, la verdad. A veces pareciera que sí es difícil, pero no lo son. Entonces tenemos las endemias, ¿ok? Que es cuando una enfermedad está, digamos, dentro de una área geográfica. Los brotes epidémicos, cuando comienza a lanzarse una chispa, como que se enciende, quiere incrementarse los casos, vamos a entenderlo mejor en la siguiente lámina. Después viene la epidemia, cuando ya va creciendo el área geográfica, y obviamente una pandemia cuando ya abarca dimensiones, digamos, inesperadas, ¿no? Aquí tenemos una endemia, entonces es una, por definición, ¿no? Es la presencia, ¿no? Usual, es decir, está ahí, de casos, ¿ya? Dentro de un parámetro esperado. Normalmente le llamamos canal endémico. Cuando en epidemiología agarran, saben, por ejemplo, dicen, ¿no? Pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Todos los años hay 1000 casos de Zika, por decir así. ¿Okay? Entonces uno espera, pues, que el siguiente año también haya 1000, ¿no? O puede ser mejor todavía, ¿no? Como hablamos de canal, significa que hay un mínimo y un máximo, ¿no? Vamos a decir, todos los años va a haber más o menos entre 1000 y 3000 casos de Zika, ¿no? ¿Okay? Ese es un endemia, ¿no? Mientras se fluctúe entre ese número, no nos preocupamos, ¿no? Obviamente no significa que lo dejamos al azar, sino estamos ahí viendo de que no aumente, lo chequeamos, ¿no? Tratando, hay estrategias para reducir, tratar de controlar más aún y se reduzca más el número de casos, ¿no? Pero eso es lo que se va haciendo, ¿no? Y el alcance obviamente geográfico es delimitado, ¿no? Hay en tales lugares del país, no hay en otros sitios, ¿no? Entonces está delimitado geográficamente, ¿no? ¿Ya? Y es predecible, las fluctuaciones, por eso que decimos hay un rango, hay un margen. A eso le llaman canal endémico. ¿Qué pasa con un brote epidémico? Hay un aumento ya inusual de casos o aparición de más o de dos casos, digamos, asociados epidemiológicamente entre sí, ¿no? Entonces ahí sí ya nos preocupamos, ¿ok? En los brotes epidémicos puede ser hasta de un solo caso, ¿no? ¿Ya? Porque el caso puede ser, digamos, de una enfermedad que no había antes. Entonces ya implica, ¿no? Por ejemplo, sarampión que había sido erradicado, de pronto aparece un caso, como ha ocurrido ya en el sur, y decimos que estamos frente a un brote epidémico, ¿no? Y ojalá no termine siendo una epidemia, pero ya como que va esbozándose, ¿no? No solamente hay en Puno, hay en Arequipa, ¿no? Identificado ya casos autóctonos, ¿no? Entonces, eso va cambiando un poco las cosas. ¿Ya? El volumen, entonces hay un pico repentino, ¿ya? Hay un pico repentino de los casos, ¿no? Puede ser una enfermedad que ya existía, pero ya se sale del canal endémico, ¿no? Sobrepasa el nivel del canal endémico. Eso me indica de que probablemente sí, pues estamos frente a una epidemia, un brote epidémico. La epidemia ya implica, pues, propagación, ¿no? Del lugar donde estaba originándose a otras regiones dentro del mismo país o en, ¿no? En este caso, en nuestro país, departamentos, ¿no? Entonces ya como que va habiendo muchos brotes que se van agrupando, ¿no? Van asociándose, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y hay una amplia zona geográfica nacional, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un aumento considerable por encima de lo normal ya en una epidemia, ¿no? Y para el caso de una pandemia, evidentemente, como pueden ver aquí en el mapita, se va, digamos, distribuyendo entre los continentes, ¿no? Diferentes continentes, diferentes países, ¿no? Y ya va teniendo un alcance global y va a afectar un número importante de personas a nivel mundial, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre. Aquí tenemos pues una, lo
que es la endemia, el nivel base predictible, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Está, por ejemplo, en ciertos países, en ciertos lugares, hay peste bubónica, por ejemplo, en Libertad, Catamarca, tenemos peste bubónica, en la selva sabemos que tenemos dengue, chikungunya, malaria, pero también la tenemos en Lima, sabemos, ¿no es cierto? Malaria hay también en la zona de Santa Eulalia, por ahí se ha identificado, ¿no? Leptospirosis también sabemos que hay por Lima, ¿sí? Pero más o menos es donde más casos hay, ¿no? Rabia ha habido mucho en el sur del país, ¿no? Y así podríamos identificar varias enfermedades. Nuestro país es demasiado rico en enfermedades endémicas, así que tenemos muchas enfermedades distribuidas, ¿no? Entonces, este es solamente un ejemplo, no es el total, por ejemplo. Entonces, tenemos así que en determinadas áreas hay estas enfermedades y van fluctuando en el tiempo, pero siempre no se salen de lo que se espera. Algo importante es que la endemia no implica ausencia de riesgo. Desde el momento que hay una endemia, ya hay un riesgo. O sea, una enfermedad se vuelve endémica, decimos, ¿no? Y el riesgo puede ser de que el germen mute y nuevamente comience a atacar porque ya la inmunidad no nos ha protegido, ¿no? Y todo eso va desde la endemia, entonces, va a permitirnos una previsibilidad operativa en el sistema de salud. Pero eso es obviamente si el sistema de salud funciona, ¿no? ¿Ya? Si el sistema de salud no funciona, evidentemente no va a haber previsibilidad operativa porque no hay nadie que está entendiendo o manejando la endemia, ¿no? Y eso ocurre lamentablemente en nuestro país con todo lo que viene pasando, ¿no? Entonces, en el brote epidémico, ya lo que decíamos, la chispa del contagio, ¿ok? Hay más o dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí en tiempo, lugar y persona. Ojo eso, ¿eh? Tiempo, lugar y persona. Hay una asociación. O un incremento significativo inusual. ¿Ya? Entonces hay ciertos pasos, ¿no? Lo que llamamos la curva de la amplificación, ¿no? Primero, hay la introducción, surgimiento del agente patógeno en una comunidad. Si volvemos al tema de sarampión, ¿no? Al parecer en Bolivia agarró y se introdujo a pulmo, ¿no? El primer caso. Transmisión localizada, ¿no? Ocurren infecciones esporádicas, mientras los casos sean importados, no hay problema de alguna manera, pero los casos importados, si encuentran susceptibles, va a comenzar a haber una transmisión localizada, ¿no? Entonces, comienzan a localizarse. Si hay muchos más susceptibles, como en el caso de sarampión por no haberse vacunado, ¿no? Porque la vacunación no ha sido adecuada en los últimos años, ¿ya? O porque los antivacunas comienzan a decir que las vacunas son malas, entonces vamos a tener que se va a amplificar el número de casos, ¿no? Entonces ya empezó la chispa a darse, aquí ya estamos pues, ¿no? Haciendo de que más personas se infecten en la comunidad y el paso 4 es la transmisión reducida, ¿no? Y esta transmisión reducida puede ocurrir y convertirse solo en un brote si es que hacemos los cercos epidemiológicos, los cercos con la vacuna, ¿no? Logrando de que, por ejemplo, en el sarampión no se prolongue más, ¿no? Entonces, logrando, pues, de alguna manera, controlando esta infección, de tal manera de que haya solo un brote epidémico y no avance a más, ¿no? En este caso, como les decía, ya pasó a Arequipa, también tiene un brote ahorita Arequipa, ¿no? Hay 2 o 4, creo, casos autóctonos, no se me fue de la cabeza, pero entonces ya va aprendiendo cierta chispita por ahí, ojalá sea bloqueada y solo queden como brotes de esas regiones nada más, pero pudiera muy fácilmente extenderse al país, todo porque no hay inmunizados suficientes, ¿no? Este es el ciclo clínico de un brote, también igual, introducción, transmisión localizada, lo que les decía, y amplificación. ¿Esto qué tiene que ver? Este es el brote de difteria en el Perú en el 2020, cuando todavía teníamos el COVID, hubo casos de difteria que se apareció en una niña también que no viajó, pero también estaba no vacunada, y se le produjo difteria, ¿no? ¿Ya? El 28 de octubre confirman también el primer caso en 20 años, ya fue confirmado, ¿no? De esta niña se confirmó. Después de 20 años de no haber tenido difteria, el Perú tenía difteria. O sea, desde el año 2000 y comienza a haber difteria. Y el 11 de noviembre ya teníamos 5 casos y 2 habían fallecido. Por suerte, ahí quedó todo.
fue un brote que fue contenido con un cerco epidemiológico rápido. Ya se actuó rápido y se pudo contener, pero pudo ser peor, pudo ser peor. Y esta también es una inmunoprevenible. Hay vacuna para la difteria. Entonces, no debiera ocurrir eso con inmunoprevenible, pero ocurre. ¿Cuándo pasa de un brote a una epidemia? Por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí, ¿no? Este es en República Democrática del Congo, ¿no? En 18 y 19 tiene ébola. Ébola es una enfermedad bastante grave, ¿ok? Ahí sí tienes que cubrirte desde la cabeza hasta los pies, porque el más mínimo contacto con sangre puede, digamos, una persona terminar infectada de ébola, ¿ya? El ébola sí requiere mucha protección, ¿ok? Porque la verdad es que su contagiosidad es demasiado alta si es que logra ingresar a través de mucosas o a través de piel dañada, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero esto fue en 2018 y 2019, pero ya antes, en el 2013, 2016, tuvimos una epidemia porque abarcó Guinea, Mali y Nigeria, ¿ya? Esto fue también terrible, fue una epidemia ya porque abarcó más de un país. Por el lado de la África Occidental, agarró el ébola, comenzó a dispersarse. Se convirtió en una epidemia en esa zona. No llegó a ser pandemia porque la eficacia de transmisión se da solamente en contacto cercano, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿ya? Entonces, pero ese es un ejemplo claro de cómo hay epidemia, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos de epidemias, ¿okay? Cuando se consolida en varias zonas geográficas y se propagan de un lugar de origen a otras de un mismo país o una región colindante. Este, por ejemplo, en Haití, ¿ok? Este es en Haití, donde se produce, pues, lo que viene a ser la transmisión en Haití del caso de cólera. Esto fue de cólera, a propósito del otro tema, ¿no? En el 2010 a marzo de 2011 ya tenían 4.672 muertos y en el 2019, enero de 2019, ya habían 10.000 muertos en Haití. Todo por una gran crisis económica que también tenían, las condiciones de salubridad pésimas, ¿okay? Que hace que el cólera fluya fácilmente, ¿no? Nosotros también tuvimos nuestra epidemia del cólera aquí en el Perú por la década del 80, ¿no? Perdón, de los 90. Entonces, ahí tuvimos nosotros la epidemia del cólera, ¿verdad? Pues esto es acá ya lo que ya había mencionado, ¿no? Y esto es una pandemia, cuando se disemina a varios lugares, a varios países. Inclusive hoy en día es fácil tener pandemia porque el mundo está globalizado. Una persona puede tomar un avión y trasladarse a cualquier lugar y venir en periodo de incubación y recién hacer enfermedad en el nuevo país. Por eso es que en algunos casos eso de que evito de que las personas lleguen a mi país es un chiste, ¿no? Porque el cortar los vuelos no me garantiza nada, porque pueden trasladarse también por tierra y todo eso. Pero es cierto de que, digamos, en algunos casos, de acuerdo a la forma de transmisión, a los periodos de incubación, pudiera funcionar, ¿no? Pero todo tiene que ser analizado, no es a la loca. Ya todo esto se analiza para poder tomar decisiones. Una de las ventajas que tenía el Perú en muchos casos es que muchos vuelos, por ejemplo, cuando se dio el SARS-CoV-1, no el COVID-19, no, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Sino el SARS-CoV-1 es que todos los vuelos venían primero a Canadá, Estados Unidos, ¿ok? Antes de llegar a Perú. Entonces, nuestra aduana era prácticamente en el norte de América y después recién venían acá a Sudamérica. Y no había prácticamente viajes directos, ¿no? Pero cuando eso cambia es donde vienen los problemas porque los países se mueven rápidamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es algo importante que ustedes vean cuando hay pandemias. Esta fue de la gripe H1N1, que llamaban la gripe porcina, por ejemplo, en México, cómo fue que hoy fue ocurriendo, ¿okay? ¿No? Y en junio de 2009 se declara la pandemia, ¿no? Esto ya lo enfrentamos, aquí en Perú también, ¿okay? Y toda pandemia muchas veces deja una mortalidad importante. Vean ustedes acá la escala de mortalidad, no es de transmisión, sino de mortalidad
que ha habido en el mundo, ¿ya? La peste negra o la peste bubónica mató 200 millones de personas. La peste bubónica reconfiguró el mundo, ¿ah? Inclusive hizo que desapareciera prácticamente la lengua en latín, ¿ya? Entonces tenemos aquí una reconfiguración del mundo por la peste negra, la peste bubónica, que dicho sea de paso todavía la tenemos aquí en el Perú. Después tenemos las pandemias por influenza, ¿no? La del VIH, SIDA, la viruela, que por suerte está en otro inmunoprevenible que ojalá nunca aparezca y que generó 56 millones de muertes. Hasta la gripe española, que también generó 40, 50 millones de muertes. ¿Ya? Entonces tenemos de esta manera, ¿no? Y otras, como el coronavirus, realmente no ha generado tantas muertes como se ha pensado, pero eso ocurrió de esa manera, ¿no? ¿Ya? El H1N1 tampoco de México, tampoco ocurrió tantas muertes como al final, digamos, se había pensado, ¿no? Siempre estuvimos preparándonos para una gran epidemia de gripe, pero lo que vino fue el COVID, ¿no? ¿Ya? Y pudieron haber más muertos, es cierto, pero ya tenían un sistema más moderno. Nuestro país sufrió bastante porque nuestro sistema de salud está precarizado, ¿no? Lamentablemente muy precarizado. Esta es la velocidad, para que vean ustedes de cómo se produjo el SARS-CoV-2 cuando ocurre una pandemia. En diciembre ya se hablaba de lo que era la neumonía típica. En enero de 2020 ya se había identificado genéticamente al SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud a fines de enero ya proclama la emergencia de salud pública internacional. El 6 de marzo el primer caso en el Perú, ¿okay? El 15 de marzo se declara en estado de emergencia. Miren ustedes, en 9 días ya estábamos en estado de emergencia y cierre total de la frontera, lo cual fue una medida muy discutible, ¿okay? Pero a veces cuando algo se desconoce, a veces hay medidas discutibles que son decisiones de Estado que tienen que darse. Tampoco no podemos decir totalmente, como algunos piensan, de que no debió darse la cuarentena, ¿no? Al inicio sí, yo creo que sí era necesario, posteriormente debió flexibilizarse ello, ¿no? Pero es así, o sea, lo peor de todo es no estar al día en qué hacer, ¿no? Hay que tomar medidas cuando recién aparecen pandemias, epidemias, tienen que tomarse decisiones. A veces, y siempre basadas en la evidencia científica al momento. En el SARS-CoV-2, la evidencia científica se fue construyendo en el camino. Y tenemos que tener la capacidad de reconocer que conforme se va generando nueva evidencia científica, ir adoptando nuevas medidas o modificando las medidas iniciales que habíamos tomado. Lo malo en el país fue de que, si bien es cierto, al comienzo pudo haber sido razonable las medidas que se tomaron, en el camino comenzaron a mantenerse medidas que ya en el mundo se sabía que no tenían ningún impacto y no eran la solución para poder enfrentar el problema de salud. Y peor aún, nuestro sistema de salud había caído, ¿no? No había oxígeno y la gente se moría por falta de oxígeno. Bien, entonces acá tenemos una matriz de clasificación epidemiológica para que ustedes puedan verlo. Tenemos una endemia, un brote epidémico, una epidemia y una pandemia, ¿ya? Entonces, la predictibilidad, o sea, ¿cómo puedo yo saber cómo va a funcionar la endemia? Es alta porque yo sé cómo estacionalmente se va o geográficamente se va dando mi endemia. El brote es una chispa, no puedo predecir tanto. En una epidemia, la situación se convierte en algo crítico, pero a veces por eso es que hay que prestarle atención a estas chispas que se llaman brotes epidémicos, ¿ya? Y la predictibilidad de una pandemia, de cómo se va a comportar, a veces es muy, pero muy complicada, ¿no? Estos son los ejemplos de estudios que ustedes podrían revisar si se interesan en el tema. Hay algo que la Organización Mundial de la Salud produjo antes todavía que el SARS-CoV-1 y antes que la gripe porcina, llamada así, ¿no? La gripe influenza H1N1 que inició en México, que se llama el Reglamento Sanitario Internacional.
que todos los países debiéramos estar comprometidos en cumplir, ¿no? ¿Ya? Y es que debemos comunicar todo evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y que exige una respuesta internacional coordinada. ¿Ok? En la H1N1 tuvimos una respuesta mundial descoordinada. ¿Ya? Por eso es que México, Argentina, por ejemplo, tuvieron más muertos que otros países. Porque son países que funcionan como estados. Y cada estado se creía un mini país y cada uno funcionaba por su cuenta. Y eso generó un gran lío. Y la OMS no tenía todo el peso para dirigir todo ello. Recién a partir de ahí se le dio más peso a la OMS, aun cuando algunos gobiernos, como hoy en día Estados Unidos, quiere desconocer. Una organización puede tener muchos defectos, es cierto, no quiere decir que sea perfecta, pero es lo mejor que tenemos para poder enfrentar. Las personas son falibles, eso hay que reconocerlo, pero tenemos pues que aceptar de que alguien tiene que dirigir a nivel mundial de manera técnica y no política, ¿no? Entonces, para esto está el Reglamento Sanitario Internacional, para lo cual tenemos que basarnos. Tenemos otra enfermedad que podríamos, digamos, ponerle en contexto para efectos de aprender un poco sobre brotes, epidemias y pandemias, porque a veces pareciera de que siempre estamos esperando que la pandemia aparezca de algo desconocido, de una cosa nueva, y no siempre es así. A veces las pandemias o las epidemias, los brotes epidémicos pueden ocurrir de algo ya conocido. Por ejemplo, la viruela del mono es desde 1958. Pero como solo se daba en ciertos lugares, sobre todo de África subsahariana, medias recónditas, nadie le prestaba atención, nadie le importaba. ¿Ah? Recién en 1970 se documenta el primer caso humano, ¿ya? Pero también ahí nadie le importaba, solo algunos que iban a estudiar así de una manera curiosa, digamos, en esta situación. Después no van, ¿ya? Y recién en el 2022 se comienza a presentar una transmisión a Europa, ¿okay? Inglaterra, Estados Unidos, sobre todo, y de ahí al resto de América, ¿no? Entonces, tenemos pues que la viruela del mono comenzó a trasladarse a varios lugares. ¿Ya? Si bien es cierto que predominantemente a cierto tipo de población, ¿no? Pero de todas maneras, sin que ello exceptúe de que también puede ser transmitida a otro tipo de población sin riesgo de ETS, ¿no? ¿Ya? Pero predominante era a personas que tenían riesgo de ETS, pero no significa exclusivamente. Y esa es otra de las cosas que parece no hemos aprendido de la época del VIH, que ya deberíamos saber. Entonces, tenemos formas de tener esto al respecto. Y nosotros, aquí en el hospital, no habíamos acabado con el problema del COVID-19, todavía teníamos los rezagos del COVID-19, y apareció la viruela del mono y tuvimos que adaptarnos. Se ven estas estructuras de estas carpas, significa una parte de las carpas que están hacia donde estoy señalando con el puntero, fueron carpas para COVID, y tuvimos que implementar otras áreas de consulta para la viruela del mono, porque tenía que ser separado de la atención global. Entonces, eso es lo que tenían. Y así fue como se diseñó. De tal manera que tuvimos que establecer una forma de contención para que no ingrese al hospital estos casos, y si ingresaban de una manera tamizada, porque la viruela del mono, más que todo, necesitaba aislamiento en casa y no dentro del hospital, salvo excepciones, ¿no? Y en el COVID, teníamos que manejar a los pacientes dentro de las carpas porque ya no era necesario trasladarlos, porque los casos eran un poco más leves en la mayoría de los casos. Entonces teníamos que trabajar formas de contención, ¿ya? Entonces, siempre nosotros tenemos que tratar de buscar la manera de cómo contener. Este es otro esquema de cómo lo hicimos para el flujo respectivo. Entonces, necesitamos, cuando hay estos tipos de brotes epidémicos, epidemias, pandemias, uno,
tener claridad al respecto. La vigilancia epidemiológica es un elemento importante, en primer lugar, para determinar cómo están distribuyéndose los casos en tiempo, persona, espacio. Lo otro es protocolos médicos, los flujos para poder atender a los casos. Lo otro es tenemos que buscar, digamos, cómo vamos a rediseñar la atención, ya sea en el primer nivel de atención, en los niveles hospitalarios. Y ese fue otro de los errores en el COVID, que se mandó a casa y se cerraron los primeros niveles de atención. Grave error, enorme error, porque en vez de educar al primer nivel de atención y darle lo que fuera necesario para su protección, lo que se hizo fue decir, vayan a casa. En ninguna guerra se manda a la mayor parte de los soldados a casa y solo se queda con una pequeña cantidad de soldados, sino todos los soldados participan, cada uno desde lo que saben hacer. Pero bueno, son experiencias que se tiene y lo que se tiene que tomar en cuenta. Bien, entonces este es el tema y solo vamos a ver el siguiente. Vamos a tomar 2 minutos de receso antes de presentar el orden.
Ok. Vamos a continuar ya esta última parte. ¿Me copian? Sí, doctor, podemos continuar. Ya, ok. Entonces tenemos la enfermedad de Reika aguda. Lo primero que tenemos que recordar es que la enfermedad de Reika tiene la culpa de la muerte de muchos pacientes pediátricos en especial, ¿no? Estamos hablando de casi 500.000 de muertes pediátricas, ¿ya? Y digamos esto anuales, ¿no? Y esto, digamos, es una de las cosas que tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta, ¿ya? Y todo esto porque hay factores multiplicadores como la desnutrición, ¿no? Que vienen, digamos, a generar toda esta situación. Si bien es cierto que la enfermedad diarreica en los últimos años ha disminuido en nuestro país en términos comparativos con la época pre-cólera, que ya lo vamos a comentar, ¿no? Antes, antes del cólera, había un programa, así como hay el de tuberculosis, que es el que más conocen ustedes hoy en día por permanecer, que le llaman estrategia sanitaria. Antes había uno igualito, pero para diarrea, porque la diarrea era la primera causa de muerte de los niños, ¿ya? Y después venía recién así el programa de IRA, de infección respiratoria aguda en niños. Pero después del cólera esto fue, digamos, prácticamente desapareciendo y quedando relegado a estrategias, digamos, menores con las cuales, digamos, se enfrenta a estos problemas. Pero aún así es muy importante porque la enfermedad de Reika aguda es una de las enfermedades que genera un mal uso de antibióticos, un enfoque clínico muchas veces tergiversado, porque se piensa más en cómo atacar un germen cuando no se conoce bien el mecanismo fisiopatológico por lo que está ocurriendo en la diarrea. En primer lugar, reconozcamos que esto es lo normal, esto es lo fisiológico, ¿no? ¿Okay? En 2 litros de agua, más todos los líquidos que producimos, que en total en el lumen intestinal se convierten en 9 litros. Y esto va acompañado de lo que viene a ser la absorción de electrolitos, ¿no? Además de la glucosa, ¿ya? Y la secreción también de cloro y agua, ¿ya? Entonces va a generar toda una gradiente celular en donde la vellosidad, la parte apical de la vellosidad genera absorción y la cripta, ¿no? La cripta genera secreción, porque las células que están acá abajo de la cripta son secretoras, son células inmaduras que están diseñadas para secretar en su inicio. Pero conforme van madurando y van empujándose a la parte superior, se van convirtiendo en células absortivas. ¿Okay? Cuando llegan acá arriba, ya son absortivas y no secretoras. ¿Por qué? Porque es aquí en la parte apical donde se genera la apoptosis, ¿no es cierto? La muerte celular, y por lo tanto va esto recorriendo, digamos, ese camino. A nivel fecal, normalmente eliminamos de 100 a 200 mililitros, ¿no? En las heces, ¿no? ¿Ya? ¿No? Que va a representar, digamos, lo único que eliminamos de esos 9 litros que estaba en el lumen intestinal. Tenemos que entender que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sobre todo tenemos lo que se llama diarrea aguda, cuando esta dura menos de 14 días. Cuando está entre 14 y 21 días se llama persistente, y más de 21 días o 30 días, mayormente tomado como porte en adultos, crónica, ¿no?
considera crónicas, ¿ya? Cada una de ellas tiene ciertas características. Entonces, las poblaciones en riesgo mayormente son los que tienen menor edad, pero también hoy en día los gerontos, ¿no? Los mayores de edad, los ancianos. Entonces, hay que tomar en cuenta ellos, también pacientes con VIH y aquellos que están desnutridos. Pero hay un elemento importante, hay un factor protector vital, sobre todo en la edad pediátrica, que es la leche materna exclusiva, ¿no? La lactancia materna exclusiva protege enormemente a los niños de no tener diarreas, ¿ya? Le traslada anticuerpos que le va a ayudar a que puedan, digamos, evitar las diarreas. Y eso ya está demostrado, ¿no? Su riesgo relativo protector es de 20 veces sobre las leches artificiales. Entonces, para que vean lo importante de la lactancia materna, y cada uno de ustedes como futuro médico deberían ser promotores de la lactancia materna, así como les he mencionado hace un rato de las vacunas. O sea, tenemos que ser protectores a ultranza de la vacunación como de la lactancia materna, ¿no? Y la higiene de manos, el otro elemento, ¿no? Con eso ayudamos un montón a la población en cuanto a enfermedades infecciosas en especial. Esta es la arquitectura fisiopatológica de las diarreas, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber tres mecanismos primarios por los cuales hay diarrea, ¿ya? Fundamentalmente son estos tres mecanismos. Por ahí hay algún otro, pero fundamentalmente son estos. Uno es la diarrea osmótica, cuando hay solutos, ¿no? Que no se absorben, ¿no? En el lumen intestinal, ya sea porque, digamos, sean ingeridos y porque la mucosa está inflamada, no llega a absorberse, ¿no? Y eso está vinculado con ciertos patógenos, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿y esto qué hace? Esto hace una ósmosis, ¿no es cierto? Por ósmosis jala los fluidos hacia afuera, ¿no? Diarrea osmótica. Y su pH también es ácido, ¿no? Por lo mismo que es osmótico. Hay otros elementos en donde más bien la diarrea se genera porque se altera, ¿no? Las vellosidades, ¿no? Se alteran las vellosidades y como que hay un virus, un troyano, digamos, por decirlo así, ¿no? Algo que va a alterar el mecanismo intracelular, ¿ya? ¿Ok? Donde interviene, pues, vamos a ver pero más adelante, el AMP cíclico, y va a producir, pues, que haya secreción, ¿no? Se produzca secreción. El ejemplo más claro, como vamos a ver más adelante, el vibrio cólera, ¿no? El cólera. Entonces, una diarrea secretora. Y hay otras situaciones en donde no hay una alteración fisiopatológica directa en una célula sana, ¿no? Sino, por el contrario, el germen aquí sí va directo a destruir las células que están en el lumen intestinal, ¿no? De tal manera que produce de que haya daño y se ingresan y dañan pues, los vasos que están ahí, el cuerpo genera células inflamatorias para poder protegerse, ¿no? Entonces hay sangre y hay células inflamatorias, es decir, hay moco fecal, ¿no? ¿Okay? Hay mucosidad que viene a ser pus básicamente y sangre, ¿no? ¿Okay? Frente a gérmenes que han atacado, ¿no? Entonces, eso va a haber úlcera, ¿no? Y eso mayormente producen ciertas bacterias y también parásitos que van a ocurrir originando este tipo de diarreas exudativas, ¿okay? O disentéricas, como es también que la conocemos. Entonces, vamos a tener básicamente dos tipos de diarrea que normalmente hoy en día hablan, pero que también encierran ciertas cosas, ¿no? La diarrea acuosa y la diarrea disentérica, ¿no? La diarrea acuosa marcada porque, digamos, no va a haber ni leucocitos ni lactoferrina, ¿no? En las heces, a diferencia que en la diarrea disentérica sí vamos a tener leucocitos o lactoferrina, ¿no? La famosa reacción inflamatoria, ¿no? En donde sale positiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, en las diarreas acuosas, o bien la diarrea acuosa es secretora o es osmótica. En la diarrea disentérica es exudativa o invasiva, ¿no? Normalmente las diarreas secretoras están dadas pues, por vibrio cólera, Escherichia coli, enteropatógena básicamente, porque la enterotoxigénica mayor también va a generar, perdón, aquí es enterotoxigénica, estoy confundiendo,
porque en las secretoras, en las disentéricas, perdón, es donde están las otras, enterotoxigénicas de Bacillus cereus, las toxinas de Staphylococcus aureus, no el Staphylococcus aureus directo, sino sus toxinas, aeromonos, igual aquí en el Bacillus cereus también es la toxina del Bacillus, que va a originar pues que haya alteraciones de la tipo secretora. En cambio, en osmóticas mayormente son los virus. El rotavirus en especial va a generar pues que haya diarreas osmóticas porque lo que hace es que haya una apoptosis pronta de lo que viene a ser las células apicales del enterocito, de la velocidad, y el enterocito se muere prontamente, y como se muere, sube precozmente una célula de la cripta que era secretora y por lo tanto no tiene capacidades absortivas y se genera pues que no hay absorción y hay una osmosis, ¿no? La yarda Lambert, el criptosporidium también generan diarreas osmóticas porque se adhieren muchas veces a las paredes, ¿no? De la mucosa intestinal, ¿no? Y la deforman, impidiendo pues de que haya una absorción, ¿no? Entonces tenemos así las diarreas acuosas y las diarreas disentéricas, a grosso modo, que es lo que se va a conocer. En las disentéricas está la Shigella, el Campylobacter, la Salmonella, ¿no? La E. coli enteroinvasiva y la enterohemorrágica, está la enteropatógena. El Clostridium difficile también porque daña con sus toxinas y la de Yersinia enterocolítica, ¿no? Parásitos tenemos Entamoeba histolítica, el Bacterium coli, que también generan invasión, ¿no? Daño a la mucosa propiamente dicho, una herida en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener para poder entenderlas, ¿no? En la osmótica tenemos solutos no absorbibles en el lumen. En la secretora vamos a tener una activación masiva del AMP cíclico, ¿ya? Con la adenilciplasa, dada por las toxinas que la activan, ¿no? En la inflamatoria exudativa tenemos invasión de la mucosa con exudado, ¿no? Y hay otra que es la alteración de motilidad que tiene que ver con aumento del peristaltismo, muchas veces tiene que ver con enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo. El volumen fecal en la osmótica es más o menos moderado, ¿okay? La diarrea es alrededor de 1 litro. En la secretora es abundante, ¿no? Porque secreta, ¿no? ¿Ok? Las características, allá más abajo están. Vamos a ir mejor, bueno, seguimos así. En la inflamatoria es escasa, no hay mucha cantidad, pero es frecuente. Y la alteración de la motilidad es variable. Cuando dejo de comer, en la osmótica disminuye, en la secretora continúa nada más la diarrea, así no coma, ¿ok? Y en la inflamatoria también igual, va a persistir. Y acá viene algo interesante, la osmótica genera un pH ácido. Eso hace de que haya escaldadura, ¿no? Sobre todo en los niñitos se les escalda la región perianal, ¿no? En el adulto también, si es que hay osmótica, ¿no? Y eso es un marcador de que es una diarrea osmótica. En cambio, la secretoria es un pH neutro a un pH ligeramente alcalino. Y evidentemente en la inflamatoria lo que vamos a tener son los polimorfos nucleares hematídicos. La etiología clásica es la intolerancia a la lactosa, sorbitol, pero también hay virus, como les mencioné, en la osmótica. Acá tenemos al vibrio cólera, a la enterotoxigénica, ¿no? ¿Ya? Acá la Shigella, Salmonella, Entamoeba histolítica, ¿no? Y acá la neuropatía diabética, ¿no? Que es lo que están. Entonces, ¿qué hago? Si ya conozco cómo es la fisiopatología, ¿qué voy a hacer? Tenemos pues un triaje primario, un perfil metabólico y señales de alarma. Y esto es lo más importante. El 90% de las deshidrataciones en las diarreas agudas son iso o hipotónicas. ¿Ya? Son iso o hipotónicas, es decir, isonacrémicas o hiponacrémicas. Que sean hipernacrémicas es poco frecuente. Y le acompaña la acidosis metabólica, cuando es muy grave. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta y es a lo que tenemos que enfrentar. No al hecho que esté teniendo diarreas, sino a lo que la diarrea produce en el organismo del paciente. Si yo enfrento esto, voy a poder manejar a mi paciente con tranquilidad hasta que controle la diarrea por él mismo o porque, si es una disentérica, le administre un antibiótico. Pero si no es disentérica, no se necesita antibiótico. Ya les adelanto eso. Acuosa, no antibiótico. Disentérica, sí antibiótico.
Signos de alarma, obviamente si hay un shock hipovolémico, si hay una alteración del sensorio, ¿no? El paciente altera su conciencia, hay una acidosis metabólica severa, ya sea clínicamente o por gasometría, el abdomen está doloroso, distendido en la palpación, puede haber perforaciones a veces, vómitos biliosos o irreversibles, que también hacen que vayan las cosas de esa manera. De ahí tenemos, entonces, que evaluar la deshidratación. Es leve, si ha perdido menos del 3% de su peso, hay que calcular más o menos cuánto pesaba el paciente, y si ahora ha perdido menos, tiene signos de deshidratación, de acuerdo a lo que está aquí señalado. Mayormente, la clave más importante del paciente es que tiene sed. ¿Okay? Básicamente no hay una clínica clara, hay un síntoma que se llama sed. Está sediento el paciente. Y si está sediento el paciente, ya está deshidratado. Todos nosotros cuando tenemos sed, pues estamos deshidratados. Pero en este caso, él tiene una causa, que es la diarrea. Y su déficit, más o menos calculando, es del 30 a 50 cc por kilo. Es menos del 3%. Pero si el paciente, aparte de eso, comienza a estar irritable, letárgico, el pulso está rápido, o sea, hay una taquicardia, está algo taquipneico o cerca de ser taquipneico, las mucosas están secas, no hay lágrimas en los casos de los niños en especial, un pliegue lento, ya es una diarrea, una deshidratación, perdón, moderada, de 3 a 7% de pérdida de peso. Aquí hay que estar muy alerta. Más si está con vómito, tenemos que saber manejarlo, porque no debemos esperar a que el paciente nos llegue en una deshidratación severa y menos en shock, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta, porque el paciente que está en deshidratación severa ya prácticamente está inconsciente, ¿no? Ya está teniendo anuria o oliguria, hipotenso, ¿ok? Y ojos hundidos, mucosas, y este era muy típico de lo que veíamos en la época del cólera. Esta fue una deshidratación del cólera, normalmente en poco tiempo, en horas, va a ser severa. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, de acuerdo a eso, hay 3 planes de hidratación. Un plan ambulatorio, que se llama cuando es deshidratación leve, el plan A. Evidentemente, si vemos que no hay vómitos o los vómitos son o solamente hay náuseas, pero es tolerable y puede ingerir agua. Si con sal de rehidratación oral, va a ir muy bien, dándole 50 a 100 ml después de cada deposición y manteniendo su comida. Moderada sin shock, plan B en urgencia por mientras, hasta que estemos seguros de que está tolerando bien la vía oral y después de eso puede ir a casa, ¿no? 75 mililitros por kilo, administrarle y que siga tomando en casa, pasa a plan A muchas veces. Si vemos que no está funcionando, probablemente va a tener que pasar a plan C, que es donde sí se usa rehidratación intravenosa, ¿no? ¿Ok? Entonces, y esa es una de las cosas que tenemos que tomar. A veces la hospitalización es muy corta, pero si este va a shock, obviamente la hospitalización va a demorar mucho. Los antimicrobianos son empíricos solo si hay fiebre severa o disentería. No usar antidiarreicos, ojo, no antidiarreicos. Ese es el grave error, que a veces usan antidiarreicos. La sal de hidratación oral normalmente tiene esta composición en sodio, potasio, cloro, porque es lo que se pierde. Y glucosa también tiene. ¿Ok? ¿Ya? O en otros casos tiene glicina, por ejemplo la panetela, que es un elemento casero que se usa para rehidratar a las personas con diarrea, funciona muy bien porque tiene glicina del arroz y por lo tanto puede absorber y hacer que el sodio ingrese, porque la glucosa puede ingresar, para que ingrese el sodio necesita que haya glucosa y es para eso que se usa, es por la fisiopatología que hemos hablado, la fisiología de lo que viene a ser los electrolitos que no hemos profundizado, pero que ustedes pueden revisar. Y muchas veces usamos solución salina, lactato Ringer no tenemos nosotros lamentablemente, pero usamos solución salina. Pero sí tenemos algo que se llama solución polielectrolítica. Yo soy muy amigo de la solución polielectrolítica, la hemos usado bastante en la época del cólera y puedo asegurarle que es un buen, prefiero usar solución polielectrolítica antes que solución salina, ¿no? ¿Okay? O ambas si el paciente está chocado, ¿no? Para que pueda salir pronto, ¿no? Y rápidamente cuando recupere un poco de conciencia, poder pasarle a sal de hidratación oral. A veces nos encontramos en lugares alejados y no hay cómo colocarle porque la vena está colapsada
Y lo que hemos hecho antes, en la época del cólera, también es colocar una sonda nasogástrica y hacer lo que se llamaba gastroclisis. Es decir, le pasábamos la sal de hidratación oral por la sonda nasogástrica y era la manera de mantenerlo al paciente hasta que lo trasladábamos a un centro donde pudiera usar terapia endovenosa. Bien, la enfermedad diarreica aguda, entonces sus tips son que de determinar si es una cosa o es una disentérica. 2, determinar la deshidratación, qué grado de deshidratación es. 3, qué plan de hidratación voy a utilizar. Si yo hago eso, tengan por seguro que va a tener éxito. Y solo en las disentéricas uso antibióticos, ¿no? Si es pachiguela, mayormente puedo usar acitromicina o ciprofloxacino, ¿no? Para poder matar a la chiguela, a la salmonela. Y lo último que nos queda es revisar el cólera. Vean ustedes cómo lucían los pacientes con cólera. Este era el vibrio cólera, un bacilo gram negativo. Hubo dos tipos, la clasificación, el biotipo el Torre y el clásico, y los serotipos Inaba y Ogawa y Kojima. Nosotros mayormente tuvimos Inaba y Ogawa. El periodo de incubación era de 6 a 48 horas, o sea, no es nada largo. La persona ingería el vibrio cólera y a las 6 horas ya podía estar enfermo. La transmisión mayormente es fecal, oral o a través de agua contaminada. Es una diarrea secretora porque produce una toxina, ¿ya? Y se puede aislar por copropulsivo en medios especiales. Este es más o menos el cólera en el Perú, ¿ok? En enero del 91, ¿ok? Entonces teníamos la campaña de verano y el control, la tasa de mortalidad por diarreas eran altas, nuestras condiciones de saneamiento básico eran muy, pero muy precarios, ¿ya? Y nosotros así teníamos las diarreas. Vean ustedes en el 86 cómo eran las enfermedades diarreicas y en el 92 cómo habían descendido a este nivel. Evidentemente este es post-cólera y el cólera estaba más o menos manejado, ¿ok? Todavía había en algunas zonas, sobre todo en la sierra y hacia la selva, ¿ya? Y en el 2000 aún descendió aún más, ¿ya? Estos son los casos de cólera reportados en 1996, ¿ok? A nivel de la Organización Mundial de la Salud, todos los casos. Tuvimos la menor tasa de mortalidad que era esperado para una epidemia del cólera, solo por un hecho. Sabíamos que existían las sales de hidratación oral, las bolsitas salvadoras se llamaban. Y gracias a que sabíamos usar las bolsitas salvadoras y los pediatras eran nuestros, enfrentaban la diarrea día a día, pudimos enfrentar todo esto, pasando el conocimiento que sabíamos de la diarrea en niños hacia los adultos, ¿no? Al comienzo era difícil enseñarle a un médico internista esto, pero, y lo digo en primera persona porque he tenido el gusto que en esa época era estudiante de años mayores y trabajaba mucho con los pediatras en lo que se llamaban las UROS, la unidad de relación oral hospitalaria, y llegó el cólera y como ya manejábamos la URO y sabíamos cómo manejar diarreas, tuvimos la oportunidad de capacitar a nuestros profesores que enseñaban medicina, ¿no? Y manejaban adultos. Entonces, esa es una de las ventajas que tuvimos en ese tiempo. Bien, entonces este es cómo se dio la ruta del cólera. La ruta del cólera. Vamos a avanzar rápido. El comportamiento del cólera en el Perú del 91 al 2001, cómo fue bajando. ¿Ok? ¿Ya? Las defunciones y los casos sospechosos. Eso es construido con data nacional. Este fue un estudio de casos y controles. Bueno, no vamos a demorarnos en ellos, en aras del tiempo programado. A ver, entonces, el personal de salud tenía experiencia en el manejo de enfermedades diarreicas, sala de hidratación oral, las unidades de hidratación oral comunales, educación sanitaria, pero no sabían nada del cólera. Vean ustedes, estos eran los letreros que había para poder, digamos, controlar el cólera. ¿Ok? Entonces, había que enseñarle a la gente donde sea y teníamos que usar carteles, paredes, todo. Bueno, este es también del cólera, cómo disminuyó, bueno, vamos a dejarlo ahí, y aquí tienen, ¿no? Esta es la fisiopatología, la toxina va a ingresar, va a alterar el epitelio, ¿no? La toxina va a alterar el epitelio y va a hacer de que
haya salida masiva del agua hacia el lumen intestinal, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso es lo que hace que sea secretora, o sea, hace de que las células, en vez de absorber, botan el agua, ¿ya? Entonces, y lamentablemente eso hace que se deshidrate, porque no solamente el intracelular, sino a través del extracelular se va a eliminar. ¿Cómo lo reconocemos? Porque heces en gran cantidad, te decían en agua de arroz. No sé si ustedes han lavado el arroz y hay un agua blanquecina, eso por eso se llamaba en agua de arroz. ¿Ya? Entonces, y rápidamente se deshidrata. Tanto así que la definición actual de cólera es diarrea con deshidratación rápida. Eso, sospechar de cólera. Además, podían haber vómitos explosivos, calambres musculares eran muy típicos porque el potasio se caía, dado de las diarreas, ¿ya? El shock era inmediato, un paciente llegaba pidiendo auxilio, llegaba a la emergencia y decía, voy al baño un ratito a defecar. Bueno, a veces ni al baño, dependiendo de dónde estaba, se iba a algún lugar a defecar y se desplomaba en shock, ¿ya? A veces llegaba pacientes que le tomaban la presión y no había presión y estaban en el último descarga adrenérgica que tenían. Y evidentemente la oliguria era un elemento importante, ¿no? Que nos enseñaba de que ya el paciente estaba entrando en una insuficiencia renal aguda. ¿Cómo realizar el diagnóstico? Por los síntomas clínicos. El tratamiento es igual que las diarreas, es una diarrea secretora, pero hay que ser agresivo, ¿ya? Es agresivo. Mi solución polielectrolítica, mi cloruro de sodio, para restablecer rápido, y tan pronto el paciente esté consciente, darle diazorbitos, sales de hidratación oral para que vaya recuperándose lo más pronto posible. Ese era el esquema de trabajo que hemos tenido con el cólera en esas épocas de la epidemia. En casos moderados a severos, doxiciclina, pedábanos, o cotrimazol en niños, ¿ya? Entonces, y furansolidona si eran mujeres embarazadas. Entonces, la doxiciclina es algo que podemos dar a los pacientes que tienen cólera. Este es lo que ya les mencioné del caso de Haití, que nos hizo pensar en que el cólera podía volver a llegar al país. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de cólera? Tenemos que recordar que es una patología que no ha sido controlada en el mundo. Hay vacunas para el cólera que se tratan de utilizar, no, son relativamente exitosas. Lamentablemente, como una enfermedad que da a pobres, no se invierte mucho en patologías de este tipo, no es rentable para la industria farmacéutica, como muchas otras enfermedades olvidadas, ¿no? O huérfanas, en donde tiene que haber una inversión de los países para poder rescatar a sus ciudadanos. Lamentablemente, esa inversión muchas veces no llega. Bien, hemos llegado justo al momento respectivo, ¿okay? Para poder dar por concluido. Si es que hay alguna pregunta en buena hora, es el momento. ¿Preguntas? Me parece que no hay preguntas, doctor. ¿Cómo? Me parece que no hay preguntas. No hay preguntas. Era esperado. Todos están contentos, ¿no? Hay un Google Form de asistencia. Natalie, de ahí me envías ese Google Form, el Excel o el Form para de la asistencia, por favor. Está bien, doctor. Ya, gracias. Muy bien, joven. Entonces,